Mi familia me echó de la casa que yo mismo estaba remodelando para que mi hermano viviera cerca del trabajo. Se llevaron hasta mis herramientas, diciendo que me hacían un favor. Cuando dejaron de pagar las facturas y el banco les quitó todo, vinieron a rogarme ayuda. Les respondí que no pidan techo a quien ellos mismos dejaron en la calle. Si no te gusta, lárgate. Esta casa ya es de tu hermano. Así, sin más, con esas palabras, mi madre me expulsó del lugar donde había invertido cada gota de sudor durante los últimos 6 meses. La rabia me recorrió como fuego en las venas, pero lo peor no fue la frase, lo peor fue ver a mi padre justo detrás de ella, con la mirada clavada en el suelo, evitando cualquier contacto visual. Como si de pronto yo me hubiera convertido en un extraño. A mis 29 años, después de haber pasado media vida trabajando para no depender de nadie, jamás imaginé que quienes me trajeron al mundo iban a sacarme de mi propio espacio como si fuera basura. Soy técnico de back en Dallas, Texas. No es un trabajo glamuroso, pero paga bien si sabes moverte y si soportas las horas de calor insoportable metido en áticos a más de 120 grados, respirando polvo y fibras de vidrio. Con ese dinero había logrado comprar herramientas de calidad, taladros, sierras, compresores, llaves Milwaukee y DeWalt que me costaron años de esfuerzo. Cuando mis padres me ofrecieron quedarme en la vieja casa familiar en Oak Cliff mientras la remodelaba, lo vi como una oportunidad para ahorrar. Yo cubriría el material, ellos no me cobrarían renta, y en unos meses tendría suficiente para dar el enganche de mi propia casa. Era un trato justo, al menos eso creí. Me dediqué a la remodelación con disciplina casi obsesiva. Quité alfombras podridas y descubrí el piso de madera original que lijé hasta que brilló. Instalé un nuevo sistema eléctrico porque el anterior era un chiste, con cables pelados que podían incendiar todo en cualquier momento. En pleno julio subí al techo para reemplazar tejas bajo un sol que rajaba la piel, recuerdo que bebía Gatorade de a litro y aún así terminaba mareado. Puse nuevas ventanas, pinté paredes, cambié puertas. La lista era interminable, pero la satisfacción de ver cómo ese cascarón viejo se convertía en un hogar me daba energía. No lo hacía solo por mí, sino también por mis padres, la casa quedaba como nueva y aumentaba su valor. Un sábado por la tarde, después de un turno de 12 horas instalando un aire central en un edificio de apartamentos en Garland, llegué con la idea de darme una ducha rápida y dormir. Pero al estacionar mi camioneta frente a la casa, me encontré con todas mis pertenencias metidas en bolsas negras en el porche. Mis herramientas ya no estaban en el garaje, mi colchón había desaparecido de la habitación, y en la sala había cajas con el nombre de mi hermano Rick escrito con marcador. Entré furioso, sin entender nada, y los encontré sentados en la cocina como si nada pasara. Mi madre fue la primera en hablar. Rick se va a quedar aquí, hijo. Le queda más cerca del trabajo en Irving. Tú ya estás grande, puedes buscarte tu propio lugar. Me quedé helado. Balbuceé que eso era una locura, que yo llevaba meses invirtiendo dinero y esfuerzo en remodelar la casa, que todo lo que había allí era mío. Entonces Rick, con una sonrisita que jamás olvidaré, me soltó: bro, cálmate. Tú siempre has sido bueno para arreglártelas. Yo sí necesito un lugar, el drive hasta Irving me mata, son 40 minutos mínimo con tráfico. No seas egoísta. Lo miré sin creer lo que escuchaba. Era el mismo cabrón que no había levantado un martillo en su vida, que se gastaba la mitad del sueldo en apuestas de fantasy fútbol y cervezas importadas, ahora ocupando el espacio que yo había trabajado como un animal. Cuando reclamé por mis herramientas, mi madre me respondió con una calma que me destrozó: déjalas aquí, tu hermano las puede usar. Te estamos haciendo un favor, vas a aprender a volar solo. Sentí que el aire me abandonaba. Era como si todo mi esfuerzo valiera nada, como si fuera un invitado de segunda categoría en la casa donde crecí. Mi padre no abrió la boca. Solo se quedó con los brazos cruzados, mirando el suelo, como si quisiera desaparecer. Esa noche recogí lo que pude y me fui. Encontré un cuarto en Arlington por $900 al mes, un espacio miserable de 10 por 10 pies sin ventanas, con paredes amarillentas y un aire acondicionado que hacía más ruido del que enfriaba. Dormía en un colchón inflable que se desinflaba a mitad de la noche, rodeado de cajas con mis pocas pertenencias rescatadas.
Mientras tanto, en Facebook, mi hermano subía fotos de su nueva casa con captions de bendecido persona con palmas de mano unidas y nuevo comienzo. Los likes y comentarios de familiares me taladraban la cabeza. Nadie parecía recordar que yo había dejado la espalda y los ahorros en ese lugar. Durante semanas viví con un nudo en la garganta. Iba al trabajo, regresaba al cuarto mugroso, comía comida rápida porque no tenía cocina y me tragaba la rabia. En más de una ocasión estuve a punto de manejar hasta Oak Cliff para romper la puerta y recuperar mis herramientas a golpes, pero siempre me frenaba el pensamiento de terminar arrestado. Me repetía que el tiempo me daría la oportunidad de ajustar cuentas, que el karma no se olvida. El quiebre llegó una tarde de octubre. Un compañero de trabajo me dijo en tono casual, «Oye, pasé por tu vecindario y vi un papel pegado en la ventana de tu casa. Decía algo de foreclosure». No le creí al principio, pero manejé hasta allí para comprobarlo. Efectivamente, en la ventana había un aviso del condado de Dallas, la propiedad estaba en proceso de embargo porque nadie había pagado los impuestos ni las facturas atrasadas. Me quedé parado frente a la puerta que yo mismo había pintado de azul marino, con la sensación de que el universo me estaba tendiendo una trampa deliciosa. Esa noche recibí el primer mensaje de Rick. Era casi medianoche, y la notificación vibró en mi teléfono mientras trataba de dormir en el colchón inflable. «Oye bro, sé que tuvimos problemas, pero necesito un paro. Andamos atrasados con la hipoteca, son unos pagos nomás, después te lo regreso. Tú ganas bien, ¿no?» Me quedé mirando la pantalla con una mezcla de incredulidad y furia. Me estaba pidiendo dinero el mismo cabrón que me había sacado de mi cuarto, que me dejó en la calle con bolsas de basura. Le respondí con dedos temblorosos, «Cuando me quitaste mi cama y mis herramientas no parecía que necesitaras mi ayuda. Que te salve el que te puso allí». Apagué el celular y me quedé en silencio, sintiendo la adrenalina bajar como un mareo. A partir de ahí, todo se desmoronó para ellos. Me enteraba por terceros, porque yo no volvía a contestar llamadas ni mensajes. Dejaron de pagar la luz, los vecinos se quejaban de que la casa estaba otra vez descuidada, y las cartas del banco llegaban cada semana. Mientras tanto, yo juntaba cada centavo, soportando mi cuarto de mierda, resistiendo la tentación de gastar, con un solo objetivo en mente, esperar el golpe final y verlos caer. Nunca olvidaré la cara de mi madre cuando un día, desesperada, me llamó llorando. Su voz se quebraba al pedirme ayuda. Decía que no tenían dinero, que Rick estaba estresado, que todos necesitaban un techo. Yo estaba sentado en mi camioneta estacionada fuera del cuarto que alquilaba, mirando la luna llena reflejarse en el parabrisas. Le respondí con una calma helada, «No pidan techo a quien ustedes mismos dejaron en la calle». Al otro lado se hizo un silencio pesado, y después escuché a mi padre suspirar. Nadie más habló. Colgué y me quedé con una sensación extraña, entre alivio y tristeza. Ese fue el momento en que comprendí que la venganza ya no era un deseo lejano, era una realidad que se desarrollaba ante mis ojos. La casa que yo había levantado con mis manos ya no les pertenecía, y ellos no tenían a dónde ir. El universo me había puesto la justicia en bandeja, y yo solo tenía que observar cómo se cocinaba sola. Actualización 1. 2 semanas después de que recibí aquel mensaje de Rick pidiéndome dinero como si nada hubiera pasado, la realidad empezó a golpearles con fuerza. Yo seguía en mi cuarto en Arlington, tratando de sobrevivir entre turnos largos, cenas de drive-thru y noches de insomnio. Aunque intentaba concentrarme en mi trabajo, no podía evitar sentir la curiosidad morbosa de saber cómo se estaba desmoronando la vida en la casa de Oak Cliff. Era como mirar un incendio desde lejos, sabes que no puedes hacer nada, pero tampoco apartas la vista porque de algún modo el fuego es hipnótico. El aviso de foreclosure seguía pegado en la ventana principal, arrugado por la lluvia y el sol de otoño. Cada vez que pasaba por ahí después del trabajo, bajaba la velocidad de la camioneta y observaba el estado de la casa. Las luces ya no se encendían por la noche, las persianas estaban torcidas y el césped comenzaba a crecer salvaje de nuevo. Era imposible no comparar esa imagen con la que recordaba de apenas unos meses antes, cuando había dejado todo pulcro, con el césped recién cortado y la pintura fresca brillando bajo el sol. Lo que me llevó media vida reparar,
ellos lo estaban destrozando en cuestión de semanas. Un domingo, mi primo Alex me llamó por teléfono. Su tono era entre burla y lástima. Oye, vi tu casa en la lista de propiedades en Preforeclosure del condado. ¿Qué pedo con eso? No, que tu hermano era el rey de la casa. Yo no sabía qué responder, solo me reí con amargura. Alex siempre había sido directo, pero escuchar de su boca lo que yo ya sabía fue como un golpe en el estómago. Confirmaba que no era solo un rumor, oficialmente, la casa estaba perdida para ellos. Esa noche, mientras intentaba cenar un sándwich frío de Subway en el cuarto, recibí una llamada de mi madre. No la contesté. A los 10 minutos entró un mensaje largo, lleno de excusas, como si intentara reescribir la historia. Decía que la casa estaba en problemas por culpa de errores del banco, que nadie les explicó bien lo de los pagos, y que Rick estaba pasando un mal momento en el trabajo porque tenía que vender más autos de los que podía. Según ella, todo era una mala racha, algo temporal. Al final, como si nada, pedía que si podía ayudarlos con un pequeño préstamo para ganar tiempo. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo me hervía la sangre. ¿Un pequeño préstamo? Hablaban de miles de dólares, dinero que yo jamás les hubiera pedido aunque estuviera muerto de hambre. ¿Y ganar tiempo para qué? ¿Para qué siguieran viviendo gratis en una casa que yo había arreglado? Era el colmo de la desfachatez. Pensé en todas las veces que había llegado de trabajar empapado en sudor, arrastrando mis herramientas pesadas bajo el sol, y recordé la cara satisfecha de Rick diciendo que ahora la casa era suya. No había forma de que yo soltara un centavo. Un par de días después, me crucé con Rick de pura casualidad. Estaba en Home Depot, buscando piezas para un trabajo de instalación, cuando lo vi en la sección de herramientas. Llevaba una gorra de los Cowboys y un café de Starbucks en la mano, como si no tuviera preocupaciones en la vida. No me había visto, así que me acerqué lentamente, sin decidir aún si saludarlo. Entonces lo escuché hablar con el empleado, preguntando cuánto le podían dar de crédito por devolver unas herramientas poco usadas. Reconocí de inmediato mi compresor portátil y un taladro que yo mismo había comprado en oferta meses atrás. Era como recibir un puñetazo invisible, no solo se había quedado con mis cosas, ahora las estaba revendiendo para sacar dinero. Me quedé congelado unos segundos, con las manos apretadas en los bolsillos para no romperle la cara ahí mismo. Cuando por fin me decidí a hablar, él ya estaba saliendo con un recibo en la mano. Lo llamé por su nombre, y se dio vuelta con una sonrisa nerviosa. Bro, ¿qué onda? No sabía que venías por aquí. Lo miré fijo y le dije en voz baja, casi temblando de la rabia, esas herramientas eran mías. Te las robaste. Él se encogió de hombros, todavía con esa sonrisita de idiota, pues ya estaban en la casa, pensé que no las necesitabas. Relájate, no es para tanto. En ese momento entendí que no había límites para su descaro. Podía mirarme a los ojos y justificar robarme con la misma tranquilidad con la que pedía cerveza en un bar. No respondí nada más, solo lo dejé pasar, pero por dentro estaba hirviendo. Manejar de regreso hasta Arlington esa tarde fue como atravesar un túnel de humo, la rabia me nublaba todo. Me prometí que no volvería a hablarle ni a prestarle atención. Si él y mis padres querían jugar a la familia feliz mientras se hundían, yo iba a ser un espectador distante. Pasaron los días y la situación empeoró para ellos. Los vecinos comenzaron a comentar que la casa estaba oscura por las noches porque la compañía de luz había cortado el servicio. Un amigo de la infancia que todavía vivía en la cuadra me dijo que había visto a Rick conectando un cable improvisado desde la caja de fusibles del vecino. Ese cabrón va a incendiar la casa, me dijo entre risas. Y yo pensé que tal vez eso era lo único que le faltaba al espectáculo, ver cómo ardía lo que ellos habían usurpado. Mientras tanto, yo seguía en mi rutina monótona, pero con una especie de alivio retorcido. Cada noticia sobre su caída era un recordatorio de que la vida estaba poniendo las piezas en su lugar. Había noches en las que me sentaba en la cama inflable, con una cerveza barata en la mano, y repasaba en mi mente todo lo que había pasado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control. No necesitaba gritarles, ni buscar venganza con mis propias manos. El banco, las cuentas y la realidad se estaban encargando de todo.
Hasta que llegó la llamada definitiva. Eran casi las 11 de la noche de un viernes cuando mi celular vibró de nuevo con el nombre de Rick en la pantalla. Contra todo instinto, contesté. Su voz sonaba desesperada, quebrada, nada que ver con el tono arrogante de siempre. Bro, por favor, necesito tu ayuda. El banco nos va a quitar la casa. Estamos atrasados con todo. Tú ganas bien, podrías prestarnos aunque sea unos miles. Lo recuperas cuando yo cierre unas ventas. No puedo perder la casa, man. Escuché su súplica sin decir una palabra. Imaginaba su cara sudorosa, su pierna temblando como siempre que estaba nervioso. Recordaba cada frase que me había soltado cuando me echó, ya estás grande, búscate tu lugar. Y ahora, de repente, me necesitaba para sostener el castillo de naipes que había construido. Finalmente respondí con calma, en un tono que lo hizo quedarse mudo, cuando me quitaste mi cama y mis herramientas no parecía que necesitaras mi ayuda. Que te salve el que te puso allí. Y colgué. Me quedé sentado en la oscuridad, con el corazón golpeando fuerte. Durante unos segundos dudé, pensando si había sido demasiado cruel. Pero enseguida me invadió una paz extraña. No era crueldad, era justicia. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo, sin que se desinflara el colchón, sin despertar con el cuello adolorido. Cerré los ojos y me permití soñar con el día en que todo terminaría de derrumbarse. Porque ahora lo sabía con certeza, ese momento estaba a la vuelta de la esquina. Actualización 2. Un mes después de aquella llamada de Rick, la casa dejó de ser suya oficialmente. El proceso de foreclosure avanzó más rápido de lo que cualquiera de ellos imaginó. Lo que para mí había sido una especie de fantasía amarga durante meses, finalmente se volvió realidad en una sala del juzgado del condado de Dallas, en pleno centro, un martes gris y frío de noviembre. Yo no tenía que estar ahí, nadie me había invitado, pero me aseguré de pedir el día libre y asistir. Era como ver la última escena de una película que yo mismo había vivido desde la primera toma. La subasta duró menos de 5 minutos. La gente que estaba allí no parecía interesada en el drama humano detrás de esas propiedades, solo en los números. Hombres de traje con carpetas llenas de papeles, inversionistas que hablaban en voz baja sobre valores de mercado, algunos con gorras y botas que olían a petróleo. Cuando mencionaron la dirección de la casa en Oak Cliff, mi corazón dio un vuelco. Propiedad en pre-foreclosure, 2 habitaciones, un baño, lote de 5.200 pies cuadrados, puja inicial $127,000. Apenas unas manos se levantaron. 3 ofertas rápidas, y al final un hombre calvo con acento extranjero cerró la compra como quien compra un auto usado. Así de simple, con un movimiento de cabeza, la casa dejó de pertenecer a mi familia. Salí de esa sala con un nudo extraño en el estómago. No sentí triunfo inmediato, sino una especie de vacío. Era como asistir al funeral de alguien que habías amado y odiado a la vez. Esa casa había sido mi campo de batalla, el lugar donde crecí, donde invertí mis ahorros y mi esfuerzo, y también donde me humillaron. Y ahora estaba en manos de un desconocido que probablemente nunca sabría nada de todo eso. Esa misma noche recibí la llamada que llevaba semanas esperando. Primero fue mi madre, con la voz quebrada. Hijo, no sabemos qué hacer. El banco ya se llevó la casa. Tu papá y yo estamos devastados, Rick está muy mal, no tenemos a dónde ir. Escuché cómo lloraba entre frases, como si buscara conmoverme. Luego tomó la línea mi padre, y por primera vez en meses abrió la boca para dirigirse a mí. Sabemos que cometimos errores, hijo. Necesitamos que nos ayudes, aunque sea mientras encontramos un lugar. Tú siempre fuiste el más fuerte de la familia. Me quedé en silencio, sentado en la camioneta, estacionado afuera de la lavandería donde esperaba que se secara mi ropa. Miraba las luces de neón reflejadas en el parabrisas mientras pensaba en cada palabra. Todo lo que decían sonaba como un guión barato. No era arrepentimiento real, era miedo. Miedo a dormir en la calle, miedo a enfrentar lo que ellos mismos habían provocado. Finalmente hablé con calma, midiendo cada sílaba para que no quedara duda. No pidan techo a quien ustedes mismos dejaron en la calle. Se hizo un silencio pesado,
de esos que parecen durar minutos aunque solo sean segundos. Escuché un suspiro profundo de mi padre, como un hombre derrotado, y luego la llamada se cortó. Me quedé allí, solo en la camioneta, con la ropa dando vueltas en las secadoras del fondo. Una risa amarga me escapó del pecho. No era felicidad, era alivio. Era la certeza de que el ciclo se había cerrado, que la justicia ya no estaba en mis manos, sino en los hechos consumados. Los días siguientes fueron un desfile de pequeñas noticias que confirmaban lo que ya sabía. Mis padres y Rick tuvieron que salir de la casa de inmediato porque el nuevo dueño no quería inquilinos problemáticos. Los vecinos me contaban que habían visto a la familia sacar cajas apresurados, con la camioneta vieja de mi padre cargada hasta el techo, amarrando muebles con cuerdas como si fueran náufragos escapando de un barco hundido. Uno de los vecinos me dijo que hasta dejaron atrás un par de colchones y algunas sillas porque no les cabía todo. La imagen me dio un golpe de nostalgia mezclado con satisfacción. Yo también había salido una noche de esa casa con mis cosas en bolsas negras, pero sin ayuda de nadie. La diferencia era que yo lo hice por la traición de ellos, ahora les tocaba sentir en carne propia lo que significa perderlo todo. Rick me buscó varias veces. Mensajes, llamadas, incluso un par de correos electrónicos que parecían escritos bajo los efectos del alcohol. Uno de ellos decía, con faltas de ortografía y tono desesperado: Secu, nos peleamos bro, pero somos sangre, si no me ayudas voy a terminar en la calle, tú sabes que yo no soy malo, solo tomé malas decisiones. Lo leí varias veces, sin decidir si reír o enojarme. La sangre es importante, sí, pero la lealtad lo es más. Y él había demostrado que su lealtad era tan débil como una servilleta mojada. Mientras ellos se hundían, yo empecé a levantarme. No en grande todavía, pero sí en pequeños pasos que me devolvían la dignidad. Logré ahorrar lo suficiente para dar el enganche de un dúplex en Grand Prairie. No era una mansión, ni un barrio lujoso, pero era mío. Fui yo quien firmó los papeles, yo quien eligió las llaves, yo quien cruzó esa puerta por primera vez. Después de meses de dormir en un colchón inflable en un cuarto húmedo, entrar en un espacio que realmente podía llamar hogar me llenó de una paz que no recordaba sentir. La primera noche en el dúplex fue reveladora. Cociné una cena sencilla, huevos con tocino y pan tostado, nada especial, pero el hecho de hacerlo en mi propia cocina, con mis ollas, sin miedo a que alguien me dijera que estaba estorbando, me supo mejor que cualquier banquete. Dormí en una cama nueva que había comprado en un outlet por 350 pesos, con sábanas limpias y almohadas que olían a detergente. Al despertar, el sol entraba por las persianas y me di cuenta de que, por primera vez en años, no tenía que pedir permiso a nadie para estar allí. Mientras tanto, las noticias sobre mi familia seguían llegando por terceros. Se habían mudado a un departamento pequeño en Duncanville, uno de esos complejos viejos con estacionamientos agrietados y vecinos que siempre están peleando por los espacios. Pagaban 1,200 pesos al mes por un lugar que olía a humedad y donde el aire acondicionado apenas funcionaba. Rick seguía trabajando en el concesionario, pero sus ventas bajaban cada mes. El mismo primo que me había avisado del foreclosure me contó que lo había visto en un bar deportivo gastando lo que no tenía, como si pudiera ignorar la realidad a base de cerveza barata. Yo no buscaba enterarme de nada, pero la información me llegaba de todas formas. Y cada dato era como un recordatorio de que el mundo no necesita que uno mueva un dedo para vengarse, a veces basta con dejar que la gente se hunda en sus propias decisiones. Una tarde, mientras pintaba una de las paredes del dúplex con un rodillo que goteaba pintura gris claro, escuché que alguien tocaba la puerta. Abrí y allí estaba Rick, con la cara demacrada y ojeras profundas. Se veía más viejo de lo que era. Me pidió quedarse unos días en el sofá. Dijo que necesitaba tiempo para reorganizarse. Lo miré fijo y respondí sin levantar la voz: ¿recuerdas cuando te quedaste con mi cuarto y mis cosas? Pues este sofá también es mío. Y cerré la puerta en su cara. Escuché cómo golpeaba un par de veces más, cómo murmuraba insultos que apenas se entendían, pero no volví a abrir. Volví a mi rodillo, a mi pared, y seguí pintando mientras el sonido de sus golpes se desvanecía. Esa noche dormí en mi cama nueva con una sonrisa que me costó años conseguir. El contraste no podía ser más claro.
Mientras ellos corrían de un lado a otro buscando dónde caer, yo empezaba a construir algo estable. No era grandioso, no era perfecto, pero era mío. Y esa simple verdad era mi mayor venganza. Actualización 3. 2 meses después de la subasta, la vida ya había tomado un rumbo diferente para todos nosotros. Ellos se habían reducido a inquilinos de un departamento viejo en Duncanville, mientras yo comenzaba a respirar la sensación de tener mi propio hogar en Grand Prairie. No era la casa más grande del mundo, pero era mía, y cada día que pasaba lo repetía en mi cabeza como un mantra. Mía. Yo abría esa puerta, yo pagaba esa hipoteca, yo elegía qué pared pintar, dónde poner mis muebles, qué música dejar sonar hasta la madrugada. Después de tantos meses de sentirme un intruso en mi propia familia, recuperar un espacio propio me devolvió algo que había perdido sin darme cuenta, dignidad. El dúplex necesitaba cariño. Las paredes estaban manchadas de años de humo de cigarro, la alfombra olía a humedad y el patio trasero era poco más que un terreno lleno de maleza. Pero cada clavo, cada brochazo de pintura, cada reparación me llenaba de una satisfacción enorme porque ahora lo hacía solo para mí. No había nadie esperando quitarme el crédito, ni un hermano sonriendo con suficiencia, ni padres diciéndome que me estaban haciendo un favor. Era mi proyecto, mi refugio. Me acostumbré a pasar los fines de semana recorriendo tiendas de segunda mano en busca de muebles. En un Goodwill encontré una mesa de comedor sólida por apenas $40, en una venta de garaje compré un sofá azul por 60. Poco a poco el lugar comenzó a parecer un hogar. Cada objeto tenía su historia, y cada historia estaba escrita únicamente por mí. Pero esa tranquilidad no duró demasiado. Porque Rick, como siempre, volvió a aparecer en el peor momento posible. Era un sábado caluroso de febrero. Estaba terminando de instalar unas repisas en la sala, con música country sonando de fondo, cuando escuché golpes en la puerta. Abrí, sin pensar demasiado, y allí estaba él. Mi hermano menor. El mismo que meses atrás había sonreído al quedarse con mi cuarto, el que había empeñado mis herramientas, el que me había pedido dinero con la voz quebrada cuando el banco los estaba hundiendo. Estaba frente a mí con la gorra de los Cowboys ladeada, un cigarro apagado detrás de la oreja y los ojos rojos como si llevara días sin dormir. «¿Qué onda, bro?», dijo, con esa mezcla de falsa confianza y desesperación que siempre lo acompañaba. «Solo necesito quedarme unos días en el sofá. Nada más. Hasta que acomode unas cosas». Lo miré fijo, dejando que el silencio pesara sobre nosotros. Me tomé un segundo para observarlo, las manos temblaban un poco, olía a cigarro barato y sudor, y tenía la camisa arrugada. No era el Rick arrogante que me había echado de la casa familiar, era un hombre desmoronándose frente a mí. Y sin embargo, en su voz aún quedaba una chispa de esa actitud condescendiente, como si yo tuviera la obligación moral de rescatarlo solo por ser su hermano. Respiré hondo y le respondí despacio, ¿recuerdas cuando me sacaste de mi cuarto? ¿Cuándo dijiste que tú necesitabas la casa más que yo? ¿Recuerdas cómo me dejaste en la calle con mis cosas en bolsas negras? Pues este sofá también es mío. Y aquí nadie me va a sacar. La sonrisa nerviosa que intentaba sostener se le borró de golpe. No mames, güey, no seas así. Somos hermanos, chingado. Pero yo ya no tenía paciencia. Cerré la puerta en su cara sin decir otra palabra. Escuché cómo golpeaba un par de veces más, como murmuraba insultos a medias, pero no volvía a abrir. Me quedé parado, apoyado en la puerta, escuchando su respiración pesada del otro lado y el ruido de sus pasos alejándose. Regresé a mis repisas, puse otro clavo y dejé que la música cubriera el silencio. Esa noche, al acostarme en mi cama, sentí una satisfacción enorme. Dormí profundamente, sin pesadillas, sin la sensación de tener cuentas pendientes. En los días siguientes supe que Rick había perdido su trabajo en el concesionario. Un viejo amigo de la preparatoria que trabajaba allí me lo contó, ese cabrón no cerraba ventas. Llegaba tarde, se iba temprano, y se la pasaba fumando en el estacionamiento. Lo corrieron sin pensarlo 2 veces. También me enteré de que mis padres estaban cansados de mantenerlo en el apartamento de Duncanville, pero tampoco tenían fuerzas para echarlo.
Era un círculo de frustración y dependencia que los estaba consumiendo. Yo, en cambio, comencé a experimentar un crecimiento inesperado. Mis habilidades como técnico back empezaron a darme oportunidades. Clientes me recomendaban con vecinos y amigos, y pronto comencé a tomar trabajos por mi cuenta después de mis turnos regulares. Era agotador, pero cada cheque extra me acercaba más a la independencia. Empecé a guardar dinero en una cuenta separada, un fondo que me permitía soñar con mejorar el dúplex o incluso invertir en otra propiedad algún día. Había noches en las que me sentaba en el patio trasero, con una cerveza Shine Bock fría en la mano, mirando el cielo despejado de Texas. Recordaba cómo, apenas unos meses atrás, dormía en un colchón inflable en un cuarto húmedo, preguntándome si alguna vez iba a levantarme de la traición que había sufrido. Ahora estaba allí, dueño de mi propio espacio, mientras quienes me echaron mendigaban techo y dinero. La justicia no podía ser más clara. Pero no todo era paz. Una tarde de marzo, mientras cargaba herramientas en la camioneta después de un trabajo, lo vi acercarse otra vez. Rick apareció caminando por el estacionamiento de mi complejo, con la misma ropa arrugada y esa expresión derrotada. Se paró frente a mí y, sin preámbulos, soltó: necesito un paro. No tengo ni para la renta. Jálame en tu chamba, yo aprendo rápido. Lo miré largo rato. No sabía si reírme o enojarme. Rick, que jamás había mostrado interés en ensuciarse las manos, ahora pretendía que lo incluyera en mi trabajo. Le respondí con frialdad: esto no es un hobby, cabrón. No es vender carros usados. Es trabajo de verdad, bajo el sol, metido en áticos que parecen hornos. Tú no durarías ni un día. Él intentó replicar, pero lo interrumpí, y aunque durarás, no te daría chance. Porque yo no olvido. Tú me dejaste sin cama, sin herramientas, sin casa. No esperes que ahora te dé un lugar en mi mesa. Se quedó en silencio, con la mirada clavada en el suelo. Por un instante pensé que iba a golpearme, pero lo único que hizo fue soltar un insulto por lo bajo y alejarse tambaleando. Esa noche, mientras me duchaba después del trabajo, me sorprendí a mí mismo riendo en voz alta. No era la risa amarga de antes, era una risa liberadora. Por fin estaba viendo la caída de alguien que se creyó intocable, alguien que pensó que podía usarme como escalón. En las semanas siguientes no supe mucho más de él. Mis padres seguían en Duncanville, viviendo apenas con lo justo, y yo no los buscaba. Mi tiempo estaba ocupado con mis trabajos, mi casa y mis planes. Pero la sensación de haber cerrado la puerta, literal y simbólicamente, a la persona que me había traicionado más que nadie, me daba una paz difícil de describir. Mientras ellos se hundían más, yo prosperaba en silencio. Y aunque parte de mí aún cargaba con cicatrices emocionales, otra parte se alimentaba de la certeza de que el universo estaba de mi lado. Ellos me habían echado de una casa que yo mismo reconstruí, ahora eran ellos quienes no tenían dónde caer, mientras yo empezaba a construir un futuro real. Esa ironía era la mejor venganza. Actualización 4. 4 meses después de que cerré la puerta en la cara de Rick, creyendo que esa iba a ser la última vez que intentaría arrastrarme a su desastre, llegó la jugada más predecible y, al mismo tiempo, la más calculada. Mis padres me citaron para hablar como familia. El mensaje me llegó por teléfono un jueves al mediodía, mientras estaba subido en un ático sofocante en Fort Worth, ajustando un condensador que escupía aire caliente. Recuerdo que la pantalla de mi celular se iluminó con el nombre de mi madre, y por un instante dudé si contestar o no. Tenía las manos llenas de sudor y polvo, la frente empapada, y el último deseo del mundo era escuchar excusas. Pero contesté. Su voz sonaba serena, casi ensayada: hijo, tu papá y yo queremos invitarte a un café este fin de semana. Necesitamos aclarar muchas cosas, no podemos seguir así, separados como si no fuéramos familia. Hubo un silencio antes de que añadiera: es importante para nosotros, por favor. Acepté por curiosidad, no por reconciliación. Quería ver hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Quedamos en un Starbucks en Cedar Hill, un lugar a medio camino entre ellos y yo. El sábado me presenté con ropa de trabajo, jeans gastados, botas llenas de polvo y una camiseta sudada.
No era descuido, era intencional. Quería que vieran con sus propios ojos al hombre que ellos habían echado como si no valiera nada, al mismo que estaba levantando su vida desde cero sin necesitar de ellos. Al entrar, los vi sentados en una mesa junto a la ventana, con 2 lates a medio terminar y expresiones tensas. Mi padre lucía más viejo, más encorvado. Mi madre llevaba el mismo gesto que usaba cuando yo era niño y quería convencerme de que comiera verduras, esa sonrisa falsa que intentaba cubrir un mandato disfrazado de ternura. Gracias por venir, dijo ella en cuanto me senté. Sabemos que lo que pasó estuvo mal. Fue un error. Tu hermano estaba desesperado y nosotros pensamos que lo correcto era apoyarlo. Pero no medimos lo que te estábamos haciendo. La palabra error me golpeó como un martillo. Error es olvidar sacar la basura un martes, no echar a tu propio hijo de la casa que remodeló con sus manos. Me quedé en silencio, dejando que siguieran. Mi padre carraspeó, incómodo. Queremos que sepas que estamos arrepentidos. No supimos manejar la situación. Tú siempre fuiste el responsable, el que trabajaba duro, el que resolvía los problemas. Confiamos demasiado en eso y te dejamos cargar más de lo que debías. Era curioso escucharlos ahora, hablando de responsabilidad como si fuera un defecto. En su boca sonaba casi como un reproche, yo había sido el fuerte, por lo tanto era mi culpa que ellos se hubieran apoyado en mí hasta quebrarme. Entonces mi madre tomó mi mano, con esa voz entre suplicante y manipuladora que conocía de sobra, tú siempre has sido nuestro apoyo, hijo. Eres la persona que nos puede salvar. No podemos seguir peleados. Necesitamos estar juntos otra vez, como familia. La rabia me subió por la garganta, pero no exploté. Me incliné hacia adelante, la miré directo a los ojos y hablé con calma, no soy su seguro contra la estupidez. No soy un salvavidas para las malas decisiones de Rick ni para las suyas. Ya usaron todas sus oportunidades conmigo. El silencio que siguió fue brutal. Se escuchaba el zumbido de la máquina de espresso detrás del mostrador y el golpeteo de un barista acomodando vasos, pero entre nosotros 3 no había aire. Mi padre bajó la mirada a su taza, mi madre se quedó congelada con la boca entreabierta, como si esperara que añadiera un pero. Pero no había peros. Me levanté despacio, tomé mi café que apenas había probado, y dije, gracias por invitarme. Espero que encuentren lo que buscan. Yo ya encontré lo mío. Y me fui, dejándolos sentados allí como 2 extraños. Esa noche, en el silencio de mi dúplex, repasé la conversación una y otra vez. No sentí culpa ni tristeza, solo una claridad fría. Toda mi vida había sido el hijo obediente, el que hacía lo que se esperaba, el que cargaba más peso porque podía soportarlo. Y ese sábado, en un Starbucks cualquiera de Texas, les había dicho con todas sus letras que ya no jugaría ese papel. Las semanas siguientes reforzaron esa sensación. Rick volvió a escribirme, esta vez no pidiendo dinero, sino intentando apelar a la nostalgia. ¿Te acuerdas cuando jugábamos fútbol en el patio? Siempre me cubrías las espaldas. No podemos terminar así, bro. Leí el mensaje sentado en el sofá azul que había comprado de segunda mano, con un partido de los Cowboys en la televisión de fondo. Me reí solo. No respondí. Esa etapa se había cerrado. Mientras tanto, mi negocio seguía creciendo. Cada cliente satisfecho me recomendaba con otros, y pronto tuve más trabajo del que podía manejar solo. Empecé a pensar en contratar a un ayudante, alguien que pudiera aprender el oficio de verdad, no como Rick pretendía. Guardaba cada $1 extra en mi cuenta, mirando cómo el número crecía lentamente, como una prueba tangible de que estaba construyendo algo real. Un viernes por la noche, después de una semana agotadora, me senté en el patio trasero con una cerveza fría y dejé que el aire templado de la primavera me envolviera. Pensé en la escena del Starbucks y en cómo, por primera vez, había puesto mis límites frente a mis padres sin temblar. La justicia no siempre llega en forma de castigo espectacular, a veces es simplemente mirar a los ojos a quienes te fallaron y dejar claro que ya no tienen poder sobre ti. Ellos habían querido manipularme con lágrimas, recuerdos y falsas palabras de unidad. Yo les había respondido con la verdad más simple,
No me deben buscar como refugio porque yo fui el primero al que dejaron en la intemperie. En el fondo sabía que no sería la última vez que intentarían regresar. Las personas desesperadas no se rinden fácil. Pero esa tarde, con el sol ocultándose detrás de los árboles del vecindario y mi cerveza casi terminada, me prometí que no volvería a ceder. Ya no era el hijo obediente ni el hermano protector. Era un hombre que había aprendido que la familia no siempre está hecha de sangre, sino de respeto. Y si ellos habían decidido tratarme como un extraño cuando les convenía, yo ya no tenía ninguna obligación de abrirles la puerta ahora que estaban pagando el precio. Actualización final. 6 meses después de aquella reunión en el Starbucks, todo el panorama había cambiado. Para ellos, cada semana era un nuevo golpe. Para mí, cada semana era un paso hacia arriba. La vida parecía empeñada en subrayar la diferencia entre haber tomado el camino difícil y haber tomado el camino fácil. Rick perdió definitivamente el trabajo en el concesionario de Irving. La noticia me llegó por un cliente que trabajaba en la misma zona y que lo conocía de vista. Tu hermano se creía la gran cosa, pero no cerraba ni un trato. Lo cacharon llegando tarde, inventando excusas, y un día simplemente no volvió. Le mandaron el cheque final por correo. No me sorprendió. Rick nunca tuvo disciplina. Su vida era improvisación y promesas vacías, siempre esperando que alguien lo rescatara. Mis padres, mientras tanto, apenas se sostenían en ese departamento de Duncanville. Pagaban $1,200 al mes por un lugar pequeño, con paredes manchadas de humedad y vecinos que se peleaban por los estacionamientos. La camioneta vieja de mi papá ya no arrancaba bien y el aire acondicionado apenas funcionaba. Irónico, pensé, considerando que yo pasaba mis días instalando sistemas de aire de última generación para clientes que valoraban mi trabajo. En contraste, yo prosperaba en silencio. Mi pequeño negocio de back se consolidaba. Clientes satisfechos me recomendaban, y poco a poco empecé a llenar mi calendario con trabajos independientes. Compré más herramientas, de nuevo mías, y esta vez con un sentido renovado, cada una representaba la reconstrucción de lo que me habían arrebatado. Guardaba los recibos como trofeos. A fin de cuentas, esas llaves, taladros y compresores eran símbolos de que ya no dependía de nadie. El dúplex de Grand Prairie comenzó a transformarse. Reemplacé la alfombra por piso laminado que instalé yo mismo en un fin de semana largo. Pinté cada habitación con colores que yo elegí, sin que nadie opinara. Sembré césped en el patio trasero y compré una parrilla usada en Facebook Marketplace por $80. A los pocos meses, ya estaba organizando barbacoas con un par de compañeros de trabajo. Ellos traían la carne, yo ponía la cerveza, y nos quedábamos hasta tarde hablando de todo y de nada. No era lujoso, pero era vida. Entonces, un viernes por la noche, recibí la llamada que resumió toda esta historia. Estaba tirado en mi sofá azul, viendo un partido de los Mavericks, con el aire acondicionado zumbando suavemente, cuando el teléfono vibró. El nombre de Rick apareció en la pantalla. Dudé en contestar, pero al final lo hice. Su voz sonaba cargada de alcohol, arrastrando palabras: bro, no tenemos ni para la renta. Nos van a echar. No sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Somos familia. Me quedé en silencio unos segundos, escuchando de fondo un televisor encendido y alguien gritando en su departamento. Podía imaginarlo, él tirado en un sofá sucio, con botellas vacías alrededor, mis padres en otra habitación discutiendo, todos atrapados en un ciclo que ellos mismos habían creado. Me llevé la botella de Shine Evoque a los labios y tomé un trago largo. Luego respondí con la calma de quien ya no tiene dudas: la próxima vez que quieras sacarle la casa a alguien, asegúrate de poder mantenerla. No vuelvas a marcar este número. Hubo un silencio largo, seguido de un sollozo ahogado. Después, la línea quedó muerta. Apagué el televisor y me quedé en la penumbra, disfrutando del aire fresco que yo mismo había instalado, en la sala que yo mismo había pintado, rodeado de muebles que yo mismo había elegido. No sentí culpa. No sentí lástima. Sentí justicia. En ese momento entendí que la venganza no siempre llega con explosiones o escenas dramáticas.
A veces la venganza es simplemente sobrevivir mejor que aquellos que intentaron destruirte. Es levantarte cada mañana en tu propio espacio, pagar tus propias cuentas, beber tu propia cerveza fría, mientras los demás se hunden en el lodo que cavaron con sus propias manos. No sé qué será de ellos en unos meses o años. Tal vez encuentren otra víctima que los rescate, tal vez sigan cayendo hasta tocar fondo de verdad. Lo que sé es que yo ya no estoy en ese juego. Ya no soy el hijo obediente ni el hermano protector. Soy el hombre al que traicionaron y que, en vez de quebrarse, usó esa traición como cimiento para construir algo mejor. Esa es la verdadera venganza. No gritar, no golpear, no desquitarse. Solo mirar cómo quienes te hicieron daño vuelven a ti con las manos extendidas y tener la paz de responderles que ya no estás allí. Y cerrar la puerta.